y en todo lugar donde hay un pueblo que le sabe adorar. Amén, hermanos. Leamos la palabra del Señor. Dice así Miqueas, repito, Miqueas 6, 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Lea conmigo el versículo 3 nuevamente. Los que me están viendo por televisión, hermanos en Cristo, lean conmigo el versículo 3, Miqueas 6:3. Pueblo mío, Dios hace una pregunta. ¿Qué te he hecho? Digan conmigo fuerte. ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme o responde contra mí. Tome su asiento en la iglesia. Le va a hacer una pregunta a su vecino que tiene al lado. Sea que esté alegre o sea que esté enojado, se la va a hacer. Y usted, si le hacen esta pregunta, va a responder de la siguiente manera. Usted le va a preguntar a su hermano, ¿qué te ha hecho Dios? Y usted, si es hijo de Dios y está agradecido con Dios, le va a decir, a mí solo bienes me ha hecho. ¿Están listos? Vamos a ver, pregúntele al que está a su lado. Y yo te pregunto a ti que me estás viendo en esta hora, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Están listos para hacer la pregunta? Voltee a ver la cara, no le tenga miedo. Pregúntele, vamos. Yo le pregunto a los que me están viendo por televisión, ¿qué te ha hecho Dios? Vamos, pregúntele al que está a su lado. Dígale, ¿qué te ha hecho Dios? Y si Dios lo ha bendecido, dígale, a mí solo vienes. A su nombre. Apláudele fuerte al Señor en esta noche, en esta tarde. Sea bendito el nombre del Señor. Me he gozado con esta palabra. Oiga bien, Dios tiene un pleito contra su pueblo. Es raro escuchar esto en la Biblia, pero hoy más que nunca nos interesa escudriñar este tema. Dios tiene un pleito con su pueblo. Dios tiene un pleito con su pueblo. Pero el tema de hoy, así se titula, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? Miqueas aquí escribiendo, hermano, al pueblo de Israel que estaban murmurando y se habían apartado del camino del Señor. Y Dios envía al profeta para preguntarle qué te ha hecho Dios. Así como se encontraba este pueblo en aquel entonces, Dios presenta una pregunta a la gente que murmura contra Dios, a la gente que se ha apartado de los caminos del Señor. No me voy a extender tanto en la historia del pasado porque me importa esta actualidad de hoy en día. Pero no puedo evadir el contexto bíblico. El mensaje claramente, no podemos decir otra cosa, es contra el pueblo de Israel. Porque aquí claramente dice que Dios tiene pleito contra su pueblo. Que Dios tiene pleito con su pueblo. Pero el pueblo se había apartado de Dios y están murmurando de Dios, culpando a Dios de lo que les estaba pasando. Y en ese tiempo, como hoy en día, hay personas que están ofendidos con Dios, que están enojados contra Dios, que maldicen, que murmuran, que incluso blasfeman el nombre de Dios, culpando a Dios por los desastres naturales, culpando a Dios por los problemas familiares, culpando a Dios por el problema del planeta y aquí y allá, culpando a Dios por las enfermedades, por las pestes, aquí y allá, culpando a Dios por el problema personal que tiene, culpando a Dios por aquí y por allá. Así está el mundo hoy en este tiempo, pero el mundo no nos daría a nosotros ninguna sorpresa o podíamos decir nosotros que eso es nuevo. El mundo toda la vida así
ha permanecido. Pero qué difícil es pensar, o como dice este mensaje, que el pueblo de Dios sea el que esté diciendo eso. Que aquellas personas que tienen conocimiento de Dios son las que están murmurando, son las personas que no quieren saber nada de Dios, son las personas que no quieren, en otras palabras, volver a obedecer a Dios. Son las personas que han tenido conocimiento y algunos de ellos han gustado de la presencia de Dios, han gustado de las bendiciones de Dios, pero están estancados, no quieren seguir, no quieren saber nada del evangelio. Eso sí es preocupante. ¿Qué te ha hecho Dios? Es lo que Dios le dice al pueblo por medio de este profeta. Y escuche lo que dice aquí. Él le dice el Señor al profeta que levante su voz contra los montes. Y esta palabra montes y collados no está refiriendo a montes, literalmente hablando, sino a gente que Dios había engrandecido, gente que Dios había bendecido, gente que Dios la había levantado, en este caso Israel. Israel es como un monte que está en alto, no porque realmente Él lo hizo, sino porque Dios lo levantó en alto. Israel es catalogado como un monte alto en todas las naciones. Óigame bien, es el único pueblo que Dios ha levantado en alto. Y allí es donde Dios fijó sus ojos. Y Dios levantó a Israel como una montaña cuya cúspide todas las naciones la pudieran ver y que le sirviera de testimonio a las naciones. Pero no lo hicieron, se volvieron contra Dios, se rebelaron contra Dios y abandonaron los caminos y mandamientos del Señor. Por eso Dios le dice al profeta que levante su voz contra los montes y contra los collados y que escuchen su voz. Y les dice: oíd, montes fuertes y cimientos de la tierra, el pleito que Jehová tiene contra su pueblo. Y yo le hace una pregunta a la gente: ¿qué te he hecho? ¿Por qué el mundo blasfema y ofende el nombre de Dios? Y le podíamos preguntar a la humanidad: ¿qué te ha hecho Dios? ¿Qué le ha hecho Dios al mundo? ¿Qué le ha hecho Dios al hombre? ¿Hay algo malo que Dios le haya hecho al hombre? Escúchenme, Dios nunca le ha hecho daño al hombre. Toda la vida Dios siempre le ha hecho bienes al hombre. El propósito, el corazón, la mente de Dios es siempre bendecir al ser humano. Dios puso al hombre para bendecirlo. Dios creó al hombre para que el hombre fuera bendecido siempre por Dios. Dios no es el actor del mal. Dios no es el creador del mal. Dios siempre quiere bendecir al hombre. Dios siempre quiere tener en alto al hombre, porque el hombre es la imagen de Dios. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero fue el hombre que se rebeló contra Dios. No es Dios el actor del mal. No es Dios el que permite, o en otras palabras, el que quiere de su propia voluntad hacerle daño a la humanidad. Todo lo que a la humanidad le pasa, a Dios le duele. A Dios le duele todo lo que en el mundo pasa. Las pestes, las mortandades, las epidemias, las catástrofes, las muertes, la violencia que está pasando hoy en día, que es el pan diario, que es lo que realmente se vive. Eso a Dios le duele. Dios no aplaude eso. Dios no se goza con la muerte del que muere. Dios quiere tener misericordia al ser humano. Pero ¿quién es el malo? El malo somos nosotros. Los malos somos nosotros. Todo el mal que sucede en el mundo es creado y es provocado por el mismo hombre. La justicia de Dios tiene que llevarse a cabo. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Dios nunca le ha hecho, Dios en su corazón, no, por su propia voluntad, no le hace mal al hombre. Dios siempre ha querido que el hombre viva en paz, que el hombre viva bendecido y que el hombre tenga comunión con él. Ese es el propósito y el anhelo de Dios. Pero la humanidad no ha querido. La humanidad se rebeló contra Dios. Y por eso Dios aquí le pregunta a su pueblo: ¿qué te he hecho? ¿Hay algo que me puedas culpar? ¿Hay algo de lo cual puedas murmurar contra mí? Si yo siempre te he bendecido, siempre te he levantado en alto. El pueblo de Israel aquí, como dice aquí, fue levantado o fue rescatado, libertado de la misma esclavitud. Fue libertado del pecado. Fue libertado de la esclavitud de Egipto, de la opresión. Ese es un gran favor para estar agradecido de donde Dios nos ha libertado a nosotros. Pero ¿qué escuchamos hoy? Tanto del mundo como de cierta gente que aún ha estado en la iglesia. Murmurar contra Dios. Murmurar por su situación económica. Murmurar por su situación aquí, por su situación acá. ¿Quién puede culpar a Dios de algo? Nadie. Nadie puede culpar a Dios de nada. Cuando a nosotros nos pasa algo, no debemos culpar a Dios, Señor, ¿por qué? Sino vernos a nosotros mismos. Y nos daremos cuenta y llegaremos a las conclusiones que todo es por nuestra propia culpa. ¿Cuántos dicen amén?
Dios le dice aquí: yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Te redimí y te envié delante de ti a Moisés. 3 personas Dios pone aquí. En otras palabras, los 3 hermanos. Muchas veces nosotros no nos enfocamos en este tema, pero aquí es muy importante ver la función de cada hermano, de estos 3 hermanos que Dios llamó. Dice aquí claramente que los 3 eran enviados de parte de Dios. Eran personas que Dios escogió para guiar al pueblo de Israel. 3 hermanos: Moisés, Aarón y María. Pero antes de eso, la Biblia dice en Romanos, en el capítulo 1, dice claramente que la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios no es provocada por gusto. La ira de Dios no se desalta sobre la humanidad solo porque Dios quiere hacer mal. Dios no le hace mal a nadie, vuelvo a repetirlo. El mal se lo hace el mismo hombre, la misma raza humana se hace el mal. La ira de Dios no se revela a menos que el hombre se haya revelado antes contra Dios. Dice el libro de Romanos que la ira de Dios se revela. Vamos a leerlo, Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo. Dice: contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Vamos a ver Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Oiga, que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revuelve. ¿Por qué? Por la impiedad de los hombres y las injusticias. La ira de Dios se revela por la maldad, por la depravación, por la iniquidad del hombre y por las injusticias del hombre. Por todo lo malo que el hombre hace, lo que estaba haciendo es provocando la ira de Dios, desatando la ira de Dios. ¿Qué es lo que desata la ira de Dios? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que desata la ira de Dios? Si le podíamos decir así, tiene un candado. La ira de Dios nadie la puede desatar. Dios no la desata por su propio gusto. Si le pudiera decir así, que la ira de Dios está encerrada con un candado, el hombre tiene la llave de eso, para mantener a Dios apaciguado o para mantenerlo airado. La llave se llama iniquidad. Cuando el hombre toca esa llave, cuando el hombre pone esa llave de maldad, de pecado, de rebelión contra Dios, la ira de Dios tiene que desatarse automáticamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La ira de Dios se revela desde el cielo por las maldades, iniquidades e injusticias de los hombres. La ira de Dios estaría, en otras palabras, quieta si el hombre no se rebelara contra Dios. No conociéramos la ira de Dios. Si el hombre obedeciera los mandamientos de Dios, no conociéramos la ira de Dios. Conoceríamos al Dios de amor que todos quieren conocer, pero con injusticias, con maldad y pecado. Así nunca conoceremos al Dios de amor. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es como, le voy a poner un sencillo ejemplo, no que es igual, pero le voy a poner un sencillo ejemplo. Usted ve los postes de luz de alta tensión. Esa luz está allí, esos postes, ese corrido eléctrico no está allí con la intención de matar humanos, ¿verdad que no? Ese tendido eléctrico está allí con un propósito de alumbrar a la humanidad, ¿cierto? De alumbrar a la humanidad, de hacerle un bien al hombre. Imagínense que no hubiera tendido eléctrico, fuera tinieblas toda la tierra. Gloria a Dios por esas personas que Dios le dio esa sabiduría de crear la energía, de investigar, en otras palabras, de descubrirla, la energía. Entonces, esos tendidos eléctricos no están con la intención de que el que los toque, que los mate. No, están con el propósito de alumbrar a la ciudad. Pero hay un problema. Si usted va a tocar ese cable de alta tensión, eso lo va a matar inmediatamente. Amén. Inmediatamente lo va a electrocutar. Es sencillo. La ira de Dios está allí. La justicia de Dios está allí. Dios está allí. Pero cuando el hombre viola los mandamientos de Dios, inmediatamente la ira de Dios se va a desatar. ¿Me está escuchando? Mientras el hombre no viole los mandamientos de Dios, Dios siempre bendecirá al hombre. El hombre no conocerá el látigo de Dios. Pero cuando el hombre se revela, como cuando toca un cable de alta tensión, va a experimentar lo fuerte que es eso. En otras palabras, la misma muerte. Cuando Adán, Dios lo puso en el huerto, le dijo, cuidadito, vas a tocar lo que no debes de tocar. ¿Qué fue lo primero que hizo? Tocarlo. ¿Qué sucedió? ¿Experimentó qué? La muerte. Experimentó la ira de Dios. Aún nos puede dar lástima cuando Dios los echó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque tocó lo prohibido. Mientras el hombre no viole la ley de Dios,
el hombre va a vivir en paz y reposadamente. Pero cuando el hombre viole una y otra vez los mandamientos de Dios, va a experimentar la ira de Dios sobre la tierra. Va a experimentar la ira de Dios sobre su propia vida. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente ofende, murmura? Otros maldicen a Dios con sus bocas por cosas, sucesos que pasan en sus vidas o en el mundo. Es un coro en el mundo. La gente murmurando de Dios cuando pasa un huracán, un maremoto, que aquí, que allá, que por qué Dios permite, que por qué Dios permite acá, que no sé qué, y le quieren echar la culpa a Dios en vez de echársela a ellos mismos. Somos nosotros los humanos que nos queremos echar la culpa a nosotros mismos, no Dios. Amén, hermanos. Dios solo viene y quiere hacerle a la raza humana, al hombre. Mateo 5:43, Jesucristo dijo esto, vaya conmigo ahí. A su nombre. Mateo 5:43, el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho, amarás a tus enemigos o a tu prójimo? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso fue lo que los judíos convirtieron en la ley, o sea, la transversaron. Eso era lo que se decía en aquel entonces. Por eso los judíos odiaban a los gentiles, cuando no fue eso lo que Dios les encargó. Pero eso fue dicho antes. Oíste que fue dicho. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Oiga esto, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y os persiguen. Y alguien diría esto, ¿cómo es posible esto? Entonces el Señor pone a su propio Padre como ejemplo de que sí se puede hacer esto. Mire, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Me está escuchando? Por eso en el último versículo dice, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Y mucha gente se pone a pensar, ¿cómo voy a ser como Dios? No es que vamos a ser igual a su santidad. No es que vamos a tener el poder que Él tiene. No es que vamos a parecernos a Él en esencia. Lo que está diciendo, que Dios no quiere la muerte de los que lo odian. Dios no quiere la muerte de los que lo aborrecen. Eso también tenemos que procurar nosotros. No maldecir a nadie. No usar maldición por maldición. No pagar mal con mal, sino pagar bien cuando nos hacen mal. Eso es lo que Dios hace. Con todos los pecados desde Adán hasta acá, ya no hubiera raza humana si Dios no tuviera misericordia. Pero la Biblia dice que Él es grande, Él es grande, Él es grande en misericordia, Él es lento para la ira. Dios espera que el hombre reconozca su error y vaya a Dios. Y si no lo hace, la ira de Dios se va a desatar sobre la raza humana. ¿Por qué quieren ser castigados? Dice el Señor. En Isaías le dice al pueblo, ¿por qué quieren ser castigados aún? De tanto juicio que se desata desde el cielo contra las cosas malas que los hombres hacen. El hombre, la humanidad no entiende, hermano. ¿A cuánta gente le va de lo peor? Le llueve todos los días y se preguntan. Y lo primero que el hombre hace es ver quién está al lado, quién frente y quién está atrás. Y cuando no ven a nadie, entonces voltean a ver para arriba. Pero nunca se voltea a ver a sí mismo. Cuando usted se machuque un dedo, no ande diciendo quién fue el que dejó esa piedra allí o ese palo allí. Véase los ojos y ábralos bien. No va a ser culpable el que dejó la piedra en el camino, sino usted que no abre los ojos. Apláudale, le gusta. Y todo el mundo dice, ¿quién dejó eso ahí? No importa quién lo dejó. Usted tiene que abrir los ojos por donde camina. Pero siempre el ser humano es dado a buscarle el culpable, pero nunca se encuentra a sí mismo como culpable. A su nombre. Los pensamientos de Dios siempre es bendecir al hombre. Jeremías 29:11 dice de esta manera. Jeremías 29:11. Estos textos usted los debía de creer y ponerlos en práctica. Los debíamos de creer y ponerlos en práctica. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todo ser humano espera que le vaya bien. Si hace un negocio, espera que le vaya bien.
Si hace un viaje, espera que le vaya bien. Si se va a casar, espera que le vaya bien con ese martirio, con esa esposa. Etcétera, etcétera. Todo lo que el hombre hace quiere que le vaya bien. Bueno, pues eso es lo que Dios dice. Si tú me buscas a mí, si tú crees en mí, todo lo que tú quieres que te vaya bien va a ser. ¿Por qué? Porque esos son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios es siempre bendecir a la raza humana. Apláudalo a su nombre. A su nombre. Pero la raza humana abre la boca contra Dios cuando debían de verse a sí mismos. Los pensamientos que tengo acerca, y esto ustedes saben el contexto de lo que está hablando. El pueblo estaba cautivo en Babilonia. Estaban murmurando allá que por qué tanto cautiverio. No se habían preguntado el gran pecado que habían cometido para que Dios los librara del cautiverio. No, ellos decían, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y el Señor le dijo, cállense la boca, comiencen a vivir como que esta es su tierra. Comiencen a trabajar como que esta es su tierra. Cásense, críen hijos y hagan de todo como que esta es su tierra. Oren por esta tierra, oren por Babilonia, oren por los gobernantes. Porque si ustedes oran por ella y esta nación tiene paz, también ustedes tendrán paz. Pero ¿qué hace la gente? Igual que los judíos cautivos, empezar a murmurar en vez de decir, este es el propósito que Dios tiene. Aún en Babilonia Dios tenía un propósito con ellos. Aún estando exiliados de su tierra, Dios tenía un propósito con ellos. Mis pensamientos que yo tengo acerca de vosotros son de bien, son de paz y no de mal. Amén, hermanos. Este texto tiene que ver con el pueblo de Israel, pero también lo podemos aplicar a nosotros como la iglesia. ¿Cuánto no había hecho Dios por Israel? ¿Cuánto no hizo Dios por Israel? Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, innumerables, y que los iba a bendecir, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, en su descendencia. Palabra de Dios, y Dios la ha cumplido hasta el día de hoy. Israel no puede mover la boca contra Dios. Dios siempre ha bendecido a Israel. Pero otra cosa es cierto, Israel toda la vida se ha rebelado contra Dios. Aunque su descendencia, ninguna familia, ninguna nación se ha multiplicado como Israel. Ninguna en la tierra. Ninguna nación en la tierra se ha multiplicado como Israel. ¿Por qué? Porque Dios soltó una palabra sobre ella. Es una promesa de Dios. Pero aún siendo muchedumbres como las estrellas, como la arena a la orilla del mar, así también fue la muchedumbre de sus rebeliones hasta el día de hoy. Hoy en Israel el desfile más grande de homosexuales es en Israel. ¿Me está escuchando? Y aún Dios tiene misericordia de Israel. Y aún también dice que lo va a recoger al final, porque ahorita están regados por todas las naciones por su pecado. Pero Dios sigue diciéndolo, voy a recoger, voy a cumplir mi promesa a Abraham. Voy a hacer con ellos el deseo que yo toda la vida quise hacer, porque Dios es bueno. A su nombre. Dios es bueno. Isaías 5:4. Aquí Dios dice, para aquel que pueda decir por qué Dios ha hecho con este pueblo esto. Isaías 5:4 dice el Señor, ¿qué más podía hacer yo con mi viña o a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Quién me puede decir algo que yo no he hecho con los israelitas? ¿Quién puede abrir la boca y aún ellos mismos? ¿Qué no he hecho yo por Israel? Dios ha peleado personalmente por Israel. ¿Me está escuchando? Lo que Israel es, se lo debe a Dios. Lo que usted es, si es cristiano, se lo debe a Dios. A su nombre. Y si usted se pierde mañana, usted no puede abrir la boca y decir, yo en la iglesia no hice nada, yo en la iglesia no experimenté nada. Tal vez porque nunca fue cristiano, pero ningún verdadero cristiano puede decir eso. Un verdadero cristiano toda la vida está agradecido con Dios, porque sabe y reconoce que lo que es y lo que ahora es por la gracia y amor y misericordia de Dios. Apláudale fuerte al Señor si le va a aplaudir. A su nombre. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué más? Óigame, por favor, ¿usted entiende lo que está leyendo? Yo puedo decir que podría hacer más todavía por algo que tal vez no hice bien, pero Dios está hablando de aquel que todo lo puede. O sea, hizo absolutamente todo. Nosotros no podemos decir esa palabra, porque sí, nosotros tenemos mucho más que hacer, porque somos ilimitados, pero Dios es ilimitado. Nosotros somos limitados, Dios es ilimitado. Amén. Pero oiga la palabra, ¿qué más? ¿Cómo
¿Entiende esa palabra usted? ¿Qué más? Significa que Dios hizo todo por Israel. No quedó nada que no le diera. Le dio sabiduría, le dio gloria, le dio esplendor, reconocimiento por todas las naciones, riqueza. ¿Qué busca en la Biblia? ¿Qué hay algo que Dios haya reservado hacia Israel? Nada se ha reservado según este texto. Nada. Nada. ¿Qué más? Por eso dice, ¿qué más? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Y aquí está lo que Dios por naturaleza tiene que hacer. No porque lo quiere, sino por naturaleza. Su santidad es quien ejecuta esto. Su justicia es quien ejecuta los juicios, aún sobre su propio pueblo. Por eso dice el 5. Os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será como consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Oiga lo que dice, quitaré su vallado. Dios siempre ha protegido a Israel por todo ese desierto, en medio de naciones que se rebelaban, que se venían contra ella, cuando nunca habían empuñado una espada, que lo único que habían agarrado era una cuma o un azadón para hacer lodo, pero espadas jamás se habían ensayado con una espada, y Dios los libertaba y Dios deshacía a sus enemigos. Óigame, era un vallado, nube de día, fuego de noche. Nadie, el ángel venía con ellos, nunca les pasó nada. Óigame bien, había un vallado, es Dios mismo como muro alrededor de ella. ¿Qué más podía hacer Dios? Y Dios, esperando que ellos tuvieran frutos de agradecimiento, se rebelaban inmediatamente contra Dios. Aquí el capítulo 5, versículo 2, habla de esto atrás. Dele vuelta a atrás, Miqueas 5, versículo 2, hablando para tocar un poco de este contexto. El Señor había prometido que así como levantó a Moisés y a Aarón para libertar al pueblo israelita, así Dios en este tiempo, y esta profecía se lleva con nosotros. Mire lo que dice. Ahora rodéate, el versículo 1. Rodéate ahora de mulos, hijas de guerreros, no han sitiado con vara, herirán en la mejilla al juez de Israel. Oiga, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre todas, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Óigame bien, aquí está la última prueba. Escúcheme, ¿tiene oídos? Aquí está la última prueba, la última manifestación de amor que Dios puede hacer por las naciones, no solamente por Israel. Y es la venida, el envío de su propio Hijo a venir al mundo a expiar el pecado del hombre, para que el hombre pueda reconocer que Dios, si hay alguien dijo, Dios me dio bendiciones. Israel podía decir, Dios me dio riqueza. Israel podía decir, Dios nos guardó del enemigo. Israel podía decir, Dios nos mandó maná del cielo, nos dio comida, e hizo aquí, hizo allá. Y todo puede decir, esas son cosas que Dios nos ha dado. Pero Dios le manifiesta a Israel y a todas las naciones la prueba más grande de amor que Él puede hacer por el hombre que Dios creó. Es enviar su propio Hijo a la cruz del Calvario para que redima no solamente a Israel de sus pecados, sino a toda la raza humana. Apláudale a su nombre. A su nombre. De allí de Belén, la ciudad de David, la ciudad, la aldea insignificante de Judá, de allí vendría el Señor Jesucristo, de donde también era el rey David, donde era su padre genealógicamente hablando, de la raíz del linaje de David y de la misma ciudad de David. De allí el Señor iba a levantar al que vendría a libertar a Israel y a toda la raza humana. Por eso dice aquí, óigame bien, por eso dice aquí, si Dios le está reclamando a Israel por todo lo que hizo con ella, que no dejó nada que no hiciera por ella, ahora no solamente entre Israel y ahora su iglesia, entre Israel y ahora todas las naciones, Dios dice, ¿qué más podría hacer yo por la raza humana que no lo haya hecho con el sacrificio de mi propio Hijo? ¿Me está escuchando usted que me está escuchando por allá? ¿Tienen oído me están entendiendo lo que estoy diciendo?
Si a Israel lo bendije con cosas, digamos, pero ahora para en medio de Israel acá y a todas las naciones acá, voy a poner en ellos lo último que yo puedo hacer por la raza humana. Yo no sé si me están entendiendo. Veo unos que me están viendo raro. Dios ya no tiene que hacer absolutamente nada por la gente. Dios ya hizo todo, ya agotó todo, ya tiró todo, ya nos dio todo, ya no puede hacer nada. Ahora solo espera que usted sea agradecido, ahora solo espera que usted se arrepienta, ahora solo espera que usted alabe a Dios en vez de estar soltando la lengua contra Él. Apláudale a su nombre. Ya no tiene nada que hacer. Ahora el que se salva, gloria a Dios, el que condena se fue. Dios ya no puede hacer nada. Ya nos dio lo último que podía hacer hacia el ser humano. El último favor que Dios ha hecho hacia el ser humano es su gracia. Su gracia, que es Cristo Jesús. El regalo más grande. Lo último que Dios puede hacer por el ser humano es enviar su propio Hijo a la tierra. Por eso dice, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, es vida eterna. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, no a Israel, al mundo. Ojalá, mire, ahora hay gente tan loca, hermano. Ahora hay gente que hace una sola ensalada de la palabra. Mire lo que realmente dice. Oiga bien, la venida de Cristo sella cualquier pacto y cualquier promesa. Cristo es lo último que Dios puede hacer por el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, sea judío, sea gentil, sea lo que sea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos tienen vida eterna? Apláudele si usted tiene vida eterna. A su nombre. ¿Qué te ha hecho Dios? Ese es mi tema. Para aquellos que están encuevados en una casa, que ya ni quieren buscar a Dios, ¿qué te ha hecho Dios? Hay alguien que me diga, hay algo que Dios me ha hecho mal. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Hay alguien que puede levantar la mano contra Dios? ¿Hay alguien que puede soltar la lengua contra Dios? ¿Cuál sería el derecho? ¿Cuál sería su prueba contundente de que puede reclamarle a Dios? ¿Quién le puede reclamar a Dios? ¿Quién puede juzgar a Dios? ¿Quién puede condenar a Dios? ¿Quién puede encontrar algo malo en Dios? Levante la mano para reprender al diablo. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Dios no es el actor del mal. Dios no es el actor de lo que le está pasando a este mundo. El actor de este mundo, de lo que le pasa a este mundo, se llama ser humano y el segundo se llama diablo. Porque ahora todo el mundo echa la culpa al diablo. No, el diablo no agarró y le puso unos 9 milímetros en la cabeza o en la cara a Eva y le metió el fruto prohibido a la fuerza en la boca. Fue ella la que le escuchó y luego ella misma decidió ir a tomar. No es el diablo el culpable es el ser humano que le hace caso al diablo y no le ha hecho caso a Dios. El culpable somos nosotros. Lo que ahora está pasando en el mundo no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. ¿Qué te ha hecho Dios? Ahora, ¿qué tiene que responder una persona que está murmurando contra Dios? Y que escucha este mensaje y dice, voy a volverme a Dios, ¿qué tengo que hacer? Versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré entonces? Ahora, ¿qué hago? Si el pueblo y la gente que me está escuchando respondiera. Si ustedes y yo respondiéramos, ¿qué hago entonces, Señor, para volverme a ti? Porque estoy alejado. Porque he murmurado, porque me he apartado de esto, porque me pasó esto. Hay gente que se le muere un familiar y le echan toda la culpa a Dios. Como que somos eternos en esta tierra. Qué cabecita la de nosotros. Se nos muere un familiar y pensáis, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y Dios por qué? Oye, ¿y quién es eterno en esta tierra? ¿O será que alguien empieza a vivir eternamente? Eterno solo Dios. De una y otra cosa vamos a morir. Uno ama a su familia, yo amo a mi esposa y mis hijos, pero cualquier cosa que suceda, naturalmente sabemos que vamos a morir. ¿Sabe que yo conozco gente que se les muere un hijo y luego se deprimen porque no soportan, no lo quieren resistir? Entonces, ¿qué están haciendo en la tierra? Si creen que son dioses que están haciendo en la tierra. Todo ser humano somos expuestos a la ley de naturaleza que Dios estableció. El hombre no es eterno en la tierra, pero si el hombre acepta a Cristo es eterno. Sea que vive en la tierra o sea que esté muerto, en Cristo siempre vivirá. A su nombre. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. ¿Cuántos tienen vida eterna?
En esta tierra solamente estamos de pasada. Ame a Cristo y no esté pensando en la muerte. Y si mañana se va, gloria a Dios, que le vaya bien, allá nos vemos. Ay, no, pastor, la muerte. Eso debía decir un pecador, no un cristiano. Un cristiano sí debe chillarle la muerte. Un mundano. Un pecador debe llorar cuando la muerte le toca las puertas. Mayormente si está en la sala de un hospital. Mayormente si se encuentra en un accidente. Mayormente si tiene una enfermedad crónica. Debe llorar y arrepentirse porque Dios tiene poder para quitarle los pecados y también para sanarlo de esa enfermedad si es su voluntad. Pero el hombre, dice la Biblia, laméntese el hombre por su pecado. Por lo que el hombre debemos de llorar es por nuestro pecado. Pero el que es cristiano, la muerte no tiene herencia con nosotros. Sencillamente se llegó el momento para llegar a la presencia del Señor. A su nombre, hermanos. ¿Qué tiene que hacer el hombre entonces? ¿Con qué? Si el pueblo respondía, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Y ellos decían, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Ellos mismos respondían, ¿se agradará Jehová de los millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. De ninguna manera, Dios no acepta nada de eso. Dios quiere algo más simple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cuánta gente vive con religión? Incluso iglesias cristianas como estas, viviendo por una rutina. Sacrificios muertos, rutinarios, haciendo el mismo culto todos los días, pero nadie se entrega en cuerpo y alma y espíritu a Dios, sino desarrollando una rutina. Eso es muerte. Esos sacrificios, de eso Dios no se agrada. Aunque usted se congregue todos los días, aunque usted se congregue 7 días por semana, pero si usted no se congrega personalmente a Dios, su congregación no tiene ningún sentido. Asistir a la iglesia no tiene ningún sentido. Usted y yo tenemos que entregarnos personalmente a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Y el profeta le responde, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es todo lo que Dios pide. Se lo voy a leer en una versión diferente para que vean cómo dice este versículo. Miren lo que dice este versículo. 6:8. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. En otra versión dice que adores a tu Dios. Mucha gente dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser cristiano? Y se dan un montón de vueltas. Y ese montón de vueltas que se dan, más bien se confunden y dicen, es muy duro el evangelio. El evangelio no es duro. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es lo que hacen las religiones de este mundo? Tienen un montón de intermediarios para presentarse a Dios. Ponen un montón de cosas para presentarse a un montón de rituales y de rituales. Y de tanto ritual, nunca han encontrado a Dios. Pablo nos dice la manera cómo acercarnos a Dios. Romanos 1 y 2 dice, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es el verdadero culto de la iglesia. Apláudale a su nombre. Hay gente que viene a la iglesia y dice, vengo a la iglesia. Otros dicen, vengo del culto. Pero del culto no disfrutaron nada. Porque si tú vienes a esta iglesia y tú te sientas en esa silla solo a calentarla, o a sentirte bien en el colchón de esa silla, y tú no le das tu verdadero culto personal a Dios, tú te perdiste un domingo más. A su nombre. A su nombre. El verdadero culto al Señor no es un seguimiento de programas que se hacen en la iglesia. Es tu entrega personal a Él cada vez que te presentas a Él. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. No dice que presentéis aquí lo otro, que hagan acá y que hagan por allá. Tú puedes tocar una melodía bonita, pero si en esa melodía no está tu corazón, Dios no recibe eso. Aquí puedo tener coros hasta de todo tipo, pero si ese coro no se entrega personalmente a Dios, el canto que están cantando no los llevará al cielo. Es su propia obediencia que los llevará al cielo. Dios no recibe un canto cantado por instrumentos. Dios recibe el cántico que se canta con el corazón acompañado de un instrumento.
¿Me está escuchando? A su nombre. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente. Aquí hay tres cosas que encierran toda la obediencia en el Evangelio. La primera, hacer justicia. Nadie puede hacer justicia en la tierra a menos que acepte a aquel que cumplió la justicia de Dios, que se llama Jesucristo. Vida nueva, cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo hacia los demás. Amar misericordia, amar lo que Dios ama. Lo mismo que nos está diciendo acá. Dios en su justicia, en su derecho personal propio, Él mataría a todos nosotros por pecadores, pero no lo hace porque es misericordioso. Y por eso es que dice acá lo que le cité en Mateo 5, 43 al 45, donde el Señor dice: sed perfecto como vuestro Padre es perfecto. Él hace llover sobre buenos, sobre malos, sobre injustos y sobre injustos. Amén. Óigame bien, Dios no tiene acepción de persona. Dios no hace acepción de persona. Dios no manda la lluvia solo donde está su pueblo. Dios no manda la lluvia solo donde están los que le aman y solo los que le obedecen. Dios en su misericordia alimenta a toda la raza humana. Este aire que estoy respirando lo reciben los paganos y lo reciben los cristianos. La luz, el agua, el aire, el frío, el calor, todo es, Dios lo manda sobre todo y no hace diferencia, porque Él es amor. A su nombre, a su nombre. Entonces, ¿por qué el hombre blasfema y por qué el hombre murmura contra Dios? Y Dios pregunta: ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. ¿En qué? ¿Por qué usted no sirve a Dios? ¿Por qué no se quiere entregar a Dios? ¿Ha encontrado algo malo en Dios? Cuando a Jesucristo le preguntaron y estaba antes donde lo estaban juzgando para ser crucificado, alguien le dio una bofetada en la cara, en la mejilla. Le dieron un golpe. Y él le dijo: ¿por qué me golpeas? Juzga, ¿qué he dicho mal? ¿O qué he hecho mal para que me golpees? ¿Hayas algo de derecho para golpearme? Esa cachetada, ese golpe en la mejilla de Jesucristo representa todas las blasfemias que la raza humana ha hecho contra Dios desde que lo creó hasta hoy. Y Dios sigue preguntando: ¿qué he hecho mal para que me golpees? ¿Qué te he hecho yo para que no te congregues? ¿Qué te he hecho yo para que no te santifiques? ¿Qué mal encuentras en mí? ¿Qué defecto encuentras en mí para que no me busques? ¿Qué defecto encuentras en mí para que no te apartes del pecado, del diablo y del mundo y de tu propia carne? ¿Hay algo malo? Dímelo. Dios te dice: dímelo. Dímelo. ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no te arrepientes de corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no cambias? Dime, ¿hay algo que hayas visto malo en mí? No en Carlos Fuentes, en Dios. ¿Hay algo malo? No se me vayas a esperar, que tal vez voy a predicar 2 horas hoy, porque apenas voy en la introducción. Pero te voy a preguntar, te voy a hacer una cosa. Yo creo que este mensaje te bendiga. Aún la propia iglesia, aunque tal vez no maldicen a Dios con una palabra como lo hace el mundo, aunque no murmuran contra Dios tal vez como lo hace el mundo, pero con sus actitudes es suficiente, aunque no hayan palabras. Se puede ver en el culto, se puede ver en las reuniones, cómo la gente se entrega a Dios. Si no lo hacen, es porque no encuentran algo para hacerlo. ¿Hello? ¿Qué hace usted cuando encuentra a una persona, mayormente un viejo amigo, que a día no lo encuentra, que a día no lo veo, no lo saluda, y usted sabe que esa persona en el pasado o unos días, años atrás le hizo favores? ¿Qué hace usted? Inmediatamente lo abraza. Si usted es agradecido, si es un apático seco, ni caso le hace, pero si es agradecido lo abraza, porque se da cuenta qué fue lo que ese hombre hizo. Óigame, ese es un simple hombre, pero en Dios, desde que nací del vientre de mi madre hasta este momento, este segundo que estoy respirando, Dios siempre me ha hecho bien. A su nombre, dígalo conmigo: Dios siempre me ha hecho bien. Entonces, ¿por qué nos portamos desleales, infieles contra Él, cuando Él es fiel para con nosotros? Un anciano de la iglesia de Éfeso, en el antaño lo iban a matar y le dijeron: si tú niegas a Jesucristo, te perdonamos la vida. Ya puesto su cuello para cortarle la cabeza. Y le dijeron: si niegas a Jesucristo, te perdonamos la vida. Y él dijo: toda mi vida le he servido, toda mi vida me ha bendecido, nunca me ha hecho mal, ¿por qué lo voy a negar? Y lo mataron. Esas debían ser las palabras de un cristiano.
¿Qué mal Dios nos ha hecho para que nos portemos así con ese? Soy cristiano, cristiano y cristiano no tiene nada. No ora, no ayuna, no busca a Dios. Usted no es nada. Y si no lo quiero hacer, Dios te pregunta, ¿qué te he hecho? El mayor problema es el que quiero predicar en esta segunda parte. ¿Qué es el problema del pueblo de Dios hoy? ¿Cuál es el problema de la iglesia de hoy? Porque estamos hablando, ya no dejemos a Israel por allá. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, incluyendo israelitas, gentiles y de todo tipo. Ese es el pueblo de Dios. Ya no es una nación, es el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios. Amén. ¿Por qué el pueblo de Dios está como está? Es sencillamente porque han puesto la mirada en otros y la han quitado de Dios. Si tú pones la mirada en mí, está frito. Que te vaya bien. Pero si la pones en Dios, estarás bendecido. ¿Me estás escuchando? Ese es el mayor problema de la gente de hoy en día. Que ponen la mirada en el que está en el lado, el que está enfrente y el que está atrás. Pero de Dios han quitado la vista. Cuando dice la Biblia en Hebreo 12, puesto los ojos en el actor y consumador de nuestra fe, Jesucristo nuestro Señor. Por mí no ha muerto usted ni nadie. Cristo fue el que murió. El que me limpió los pecados no fue usted. Fue la sangre de Cristo. El que viene por mí se llama Cristo. Así es que yo no pienso ni creo en usted ni confío en usted. Hay que confiar en Él. A su nombre. Apláudale fuerte. Aleluya. Que han puesto la mirada en los demás. Y así como Dios le dice a Israel, ¿qué te he hecho? Así hoy le dice a su iglesia, ¿qué te he hecho? Si Dios le dijo en Isaías 5:4, ¿qué no he hecho yo por mi viña? Directamente hablando específicamente y literalmente hacia Israel. ¿Qué no he hecho yo por ellos? Ahora, Dios plantó a Israel como nación y la protegió y la cubrió y nada. Él era su guardador, Él era su monte, Él era su muro. Bueno, ahora es Jesucristo. Ahora es Jesucristo. Y Dios ahora nos pregunta a nosotros y a esta actualidad que me escucha, a esta generación de este siglo XXI. ¿Qué te he hecho? Y si nos pusiera una prueba, como se la puso a Israel en Isaías 5:4, la prueba sería más grande, sería Jesucristo. ¿Cuánto no sufrió Él por nosotros? Ocupó tu lugar y tomó tu inmundicia. Y Dios podía decir, ¿qué más yo puedo hacer por ti? ¿Alguien tiene oído? Tú que me estás escuchando, Dios te dice, ¿qué más puedo hacer por ti? No hay nada más. Dios no puede hacer nada por nadie. Ya hizo todo. A su nombre. Esto es lo que sucede. Capítulo 7. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Como cuando han rebuscado después de la vendimia o de la cosecha. Y no queda racimo para comer, no queda nada. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso. Oiga lo que está diciendo Dios que debemos de hacer acá. Aquí dice, hablando de la apostasía. Aquí voy contra la apostasía de la iglesia de hoy en día. Oiga, faltó el misericordioso de la tierra. Y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre. Cada cual arma red contra su hermano. Es lo que hoy estamos viviendo. Hoy la iglesia se está mordiendo una con otra. En vez de unirse para llevar el evangelio al mundo, unos a otros se están maldiciendo. Unos a otros están haciendo la guerra. Unos a otros están tendiendo trampa. ¿Quién cree que persigue a la verdadera iglesia hoy en día? No son los católicos como en el antaño. No es Roma como en el antaño. No son los cananeos como en el antaño, etcétera, etcétera. Hoy es la misma religión. La misma iglesia apóstata es la que está persiguiendo a la iglesia de Cristo. Esto está escrito y profetizado, así como la misma religión crucificó a Cristo. El mismo pueblo, disfrazado de pueblo, entre fariseos, escribas y sacerdotes y saduceos, ellos crucificaron a Cristo. Hoy en mismo es igual. No son las naciones las que nos persiguen a nosotros, las que hablan mal. Son los mismos que están apartados de Dios, que están separados de Dios. Son los mismos que un día conocieron y hoy no le obedecen. Los que están haciéndole guerra a la iglesia. A su nombre. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como el zarzal. El día, oiga, de tu castigo viene. El que anunciaron tus atalayas ahora será su confusión. Mucha gente cuando lo escucha a uno predicar de juicio dicen le están metiendo miedo a uno. Ahí vamos a ver si es miedo o es verdad.
Pero lo que hemos anunciado los siervos de Dios desde Jesucristo para acá, desde los profetas para acá, eso se va a cumplir. El mundo lo va a experimentar, quiera o no quiera. Y si tienen y quieren una prueba más, que el evangelio que predicamos es la verdad de Dios, un ángel lo va a hacer en la gran tribulación, con su pierna al mar y otro sobre la tierra, y publicará el evangelio eterno a su nombre. A su nombre. Lo que tus profetas, lo que tus atalayas te publicaron o te anunciaron, va a acontecer, dice el Señor. Eso le va a pasar a todo apóstata, a todo sinvergüenza, a todo cristiano que no vive practicando la justicia de Dios. El juicio viene sobre ellos. Oiga lo que dice este profeta aquí, en la paradoja que usa. Ay de mí, porque soy como cuando han recogido los frutos del verano, y como cuando han rebuscado, o como cuando han rebuscado después de la vendimia. Cuando uno cosecha, sea maíz o sea frijoles, que uno cosecha, uno está más que seguro que cosechó todo. Pero hay personas que le dicen a uno, ¿será que me da chance de ir a buscar a ver si encuentro algo? Mayormente los pobres. Así era en el tiempo de Israel. Era una ley que el pobre podía ir a rebuscar después de la cosecha. Y todo lo que encontrara, que no se lo estaba robando, sino que era como que estaba la pérdida, él lo recogía para alimentarse. El profeta está diciendo, ahora se llegó la cosecha, me gustaría, voy a ver si encuentro algo bueno, y no encontró ni uno. Lo que encontró es un montón de sinvergüenzas, falsos, ladrones. En este tiempo es como que Dios ande buscando después de los frutos. En otras palabras, después del sacrificio de Jesucristo, Dios anda buscando un hombre, como dice en Ezequiel, y busqué entre ellos un hombre que se parase entre la brecha y hiciese vallado delante de mí entre la tierra para no maldecirla, y no lo hallé. Es lo mismo que está diciendo el profeta aquí. Como cuando usted va a buscar después que ha recogido una cosecha y no encuentra nada. Como cuando usted empieza a buscar sobre la tierra hoy. Es raro, sí hay hombre. Pero hoy estamos viendo un tiempo tan peligroso, donde hay un grito mundialmente. La gente diciendo, pastor, todas las iglesias están corrompidas. Pastor, todas las iglesias se han metido el pecado y están viviendo comprometidas con las prácticas del mundo. Hoy hay un grito, usted lo puede escuchar. La gente diciendo, me salí de la iglesia porque hicieron esto. Me salí de la iglesia porque el pastor cambió la doctrina. Me salí de la iglesia porque ahí están robando descaradamente. Eso está pasando hoy en esta humanidad. A la pregunta, ¿qué hay que hacer? Aquí está la respuesta. Aquí está la respuesta, ¿qué hay que hacer? Deja de poner la mirada en el hombre, ponerla en Dios. A su nombre. Oiga, el mejor de ellos es como espino, y el más recto, porque aún los falsos dicen que son siervos de Dios. Jesucristo lo dijo, ¿sí o no? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso le dijo, mirad bien. La primera profecía que Jesús le da a sus discípulos es, mirad bien. Cuando ellos le preguntan cuándo iban a hacer estas cosas. Mirad bien, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. El falso nunca dice que es hijo del diablo. Siempre dicen que son siervos de Dios. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A su nombre. Siga leyendo conmigo. Por eso ahora, en este tiempo que estamos viendo de tanta mentira, de tanto engaño, de tanta corrupción en la misma iglesia, de tanto pecado en la misma iglesia, que hoy las iglesias parecen nightclub que otra cosa, la pregunta es, ¿qué hay que hacer? Aquí está la respuesta. Versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. ¿Tienen oídos? De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Se lo voy a leer en la versión que tenía acá. Mira lo que dice. ¿Dónde estoy? (7:5). No creáis en la palabra de tu prójimo, ni confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa, porque los hijos tratan con desprecio a los padres. Las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras, y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. ¿Estamos viviendo eso hoy? ¿Alguien dice amén? ¿Estamos viviendo eso hoy? Mire, Dios me ha puesto aquí como pastor, pero usted no tenga su confianza y fe en mí. Oiga, yo sencillamente soy uno igual a usted, con la diferencia que Dios me ha puesto para predicar y enseñar aquí. Pero la fe y tu confianza debe estar en aquel que yo predico, su nombre es Jesucristo. Amén. Amén.
¿Por qué hay tanto cristiano querado hoy? Porque quitaron la mirada de aquel que es perfecto, de aquel en el cual no se halla tacha, y la pusieron en un imperfecto de carne y hueso, y ese siempre le vas a encontrar tachas. A su nombre, apláudale al Señor, iglesia. Esto es importante, este mensaje. ¿Sabe cuánto cristiano está enfermo? ¿Sabe cuánto cristiano está quedado? Ya no busca a Dios, porque en la iglesia a otro hermano le quitó la mujer. Porque en la iglesia otra hermana le quitó el marido. Porque en la iglesia el pastor incluso le quitó la mujer. Porque hoy hay pastores que le han quitado la mujer al hermano. Y hoy hay hermanos que le han quitado la mujer al pastor. ¿Usted cree que es mentira o hablo por hablar? Hoy el líder le quitó la mujer al otro. Y ese yo me los he encontrado. Una vez le hablé a un personaje, no voy a decir su nombre, y me dijo, casi me escupe la cara y me dijo, si quieres seguir hablando conmigo, no me hables de tú. Y me dijo aquella gran palabrota. Yo me acuerdo que hacen como unos 11 años atrás, cuando trabajaba en la construcción, el Espíritu Santo me llenó de su presencia y me le acerqué más, porque parecía que a mí iba a pegar, y me le acerqué más y le hice esta palabra: ¿qué te ha hecho Dios? Y le digo, respóndeme, esa misma palabra. Le dije, respóndeme, si eres hombrecito que te crees muy acá, respóndeme, ¿qué te ha hecho Dios? Cuando le dije esa palabra cambió de color y se puso pálido. Y me dijo, tú no sabes lo que me hicieron en la iglesia a mí. En la iglesia te lo hicieron, pero menos Dios. Respóndeme, ¿qué te ha hecho Dios? Te lo hizo un hermano, te lo hizo el pastor, pero la pregunta es, ¿qué te ha hecho Dios? Para que no quieras oír más de su nombre. ¿No te gusta la iglesia donde estás? ¿Se pervirtió la iglesia donde estás? Búscala. No hay, deje de estar mintiendo que en todo lugar hay un remanente. ¿Me está escuchando? Búsquela. Los propios animales nos dan ejemplo. Los animales están en cierta temporada en ciertos pastos fructíferos. Pero cuando cambia el tiempo, ellos no andan esperando que el hombre los vaya, porque son más inteligentes que nosotros. Y ellos se emigran, no una milla. Como unos haraganes dicen, está muy largo la iglesia en el día del juicio. Así te va. ¿Tú crees que esa excusa barata Dios te la va a aceptar? Y ahora los bárbaros hasta carro andan y allá ni a burro llegaban donde vienen, pero ni zapatos andaban. Apláudale si le gusta. A su nombre. Yo lo que hay una iglesia seca, apática, muerta. Te voy a hacer un ejemplo sencillo. Agarra un venado, un ciervo, un caballo, un burro, lo que sea. Soltarlo en un desierto donde no hay agua. ¿Tú crees que se va a quedar parado y se va a secar allí? Ese animal va a buscar. Por eso dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del verdadero Dios vivo. Del verdadero Dios vivo. Tú que estás encerrado, encuevado, lee ese salmo. ¿Cuál es el salmo? ¿Quién me lo dice? Nadie se sabe ese salmo. ¿Cuál es? Salmo 42. Hay unos que ni la Biblia saben, hermano. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Oiga, y lo explica, no de cualquier Dios. Mi alma tiene sed del Dios. ¿De cuál? Del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Es lo mismo que el diablo hace con todo cristiano enfermo, que está encuevado, que le está echando la culpa a los hermanos y aquí allá, incluso al propio Dios. Pero óigame bien, este salmista despertó y dijo, otra vez voy a ir, porque yo me acuerdo que Dios siempre me ha hecho bien. Yo era el líder de alabanza en la iglesia, yo era el que encaminaba el pueblo a la presencia de Dios con cánticos, con un pueblo en fiesta. Voy a ir otra vez a su nombre. Eso es lo que Dios quiere con toda persona que está encuevada, que se está muriendo. Usted está muriendo y está seco. ¿Cuánto ora? ¿Cuánto ayuna? Suelte un animal en un desierto y vaya a verlo, a ver si lo va a encontrar allí. Si no hay agua, él va a buscar. Y cuando lo encuentra es una brameta, es un bramido tremendo.
porque no puede encontrar agua. Bueno, así es todo cristiano que tiene sed de Dios. A su nombre. Va a clamar a Dios: Señor, guíeme a una iglesia viva, donde hay agua viva, donde hay pasto verde, como dijo el salmista. Jehová me pastoreará, dice, junto a agua de reposo. Confortará mi alma. ¿Cuánta gente está echándole la culpa? Es que todos son ladrones. Ay, quédate y en el día del juicio te vas a dar cuenta. Y ellos piensan que Dios le va a decir: pobrecito, sí, cómo te engañaron, cómo te robaron. Pasa el gozo de tu Señor. No, señores. Esa excusa barata Dios no va a aceptar a nadie. ¿Me está escuchando? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Salid en medio de ella, pueblo mío. No toquéis su inmundo para que no recibáis de sus plagas. Cuando una iglesia se ha corrompido, cuando un ministerio se ha corrompido, ha cambiado la doctrina y ahora parece mundo la iglesia, hay que salir corriendo. Dios dice: salir en medio de ella. Y cuando dice ella, se está refiriendo a una mujer, y esa tipología de mujer no es otra cosa que la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? El catolicismo romano va a decir usted: no, esa es la cabeza de todas las prostitutas, incluyendo las iglesias mundanas, liberales y apóstatas. Roma es la cabeza de ella. Ya no es la cabeza de Cristo, es la gran ramera. La madre de todas las prostitutas es Roma. Pero la siguen todas las iglesias apóstatas, incluyendo mormones, testigos de Jehová, bautistas, presbiterianos, de todas esas religiones, incluyendo todos cristianos sinvergüenza que no viven la palabra, pero se llama cristiano. Es parte de la gran ramera. Apláudale al Señor. ¿Cuántos aman la palabra? ¿Cuántos aman la palabra? Salid en medio de ella. Y usted me puede decir: usted está transversando la palabra, está hablando de Babilonia. ¿Y quién representa a Babilonia en la Biblia? A su nombre, hermano. Viviendo en una apostasía en la cual se ha cumplido el tiempo y es hoy. Escúchenme, por favor. El consejo que Dios es: no pongas tu confianza en príncipe. Hoy la gente, si yo le hablo contra un falso como Cash Luna, Guillermo Maldonado y ese montón que le siguen, es capaz, está a punto de cachetearme. Porque su confianza la quitaron del verdadero príncipe de paz y la pusieron en un príncipe de las tinieblas. Porque todo el que miente es hijo del diablo. Todo apóstata y predicador de falsa doctrina es un hijo del diablo. Ellos la verdadera palabra de Dios no la quieren escuchar, pero a un falso sí lo quieren escuchar. Y lo defienden a capa y espada. ¿No ve cómo anda Cash Luna abrazado con el cura ahora? Y es el predicador de muchos. Pobrecitos. Pobrecitos. ¿Qué hacer entonces con tanto engaño, pastor? Los que me están viendo por televisión, ¿qué hacer con tanta iglesia mundana? Ahí está la respuesta. No creáis en príncipe. Escúcheme. Léalo otra vez. No confíes en príncipe. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en hombre. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque aún la mujer te puede traicionar. Hay gente que ama más a la mujer que a Dios. Ay, Dios mío, nadie dijo amén. Hay gente que la mujer le dijo: hoy vamos al parque, deja de ir al culto. Sí, mi amor, le dijo el cabezón. Es que tú ya no me amas, ya no me das tiempo, ya no me sacas. Pero decirles: vengan a un ayuno. Es que tengo que barrer la casa, es que tengo que hacer aquí. Pobrecitos en el día del juicio. Y no significa que uno hay que desconfiar de la mujer. Pero lo que está diciendo aquí, que en un tiempo de apostasía como hoy, la confianza sobrepasa cualquier humanidad. Debe de estar 100% en Dios. Porque todo hombre falla en la tierra, menos Dios. Todo hombre tiene imperfección en la tierra, menos Dios. Todo hombre se equivoca, pero menos Dios. Todo hombre falla y ofende, pero Dios nunca. Todo hombre es infiel, pero Dios es fiel. A su nombre, hermano. Tú te caes en pecado. ¿Y yo por qué me voy a afligir porque caíste en pecado?
Yo por eso no me voy a desanimar. Pastor, pero es que yo creí en usted. Usted era un siervo de Dios y mira ahora cómo está. Imagínate, eso es lo que le está pasando a medio mundo. Eso es lo que le está pasando a la iglesia de hoy. Porque creían que el pastor que tenían era un tipo con alas. Y creían que el pastor nunca... te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo mañana caigo en pecado? ¿Quieres que te responda? ¿Quieres que te responda qué va a pasar? No vuelves a la iglesia y te buscas otra. ¿Es cierto? ¿Es cierto, sí o no? Entonces significa que estamos muy mal. Porque el hecho de que yo caiga mañana no significa que la iglesia ha caído. No significa que Cristo ha caído. Significa que tenemos que seguir adelante. Porque el que cayó no es Dios. El que cayó fue un ser humano. Y poderoso es Dios para levantarlo otra vez. Pero tú tienes que seguir adelante. Así es que tú que estás encuevado, Dios te dice ¿qué estás haciendo ahí? Elías. Es que todas las iglesias son mundanas. Y es que aquí no hay nada. Tremendo sinvergüenza, mentiroso. Porque Dios le dijo a Elías. O sea que tú dices que eres el único. Y ese es el mayor error de las personas que critican y de que están en esas circunstancias. Y no significa que el hombre de Dios y que Dios nos libre de hablar contra un hombre o criticar o juzgar a un hombre como Elías. Pero lo que le pasó a Elías sencillamente es una enseñanza para nosotros. Porque muchos pueden decir el profeta de fuego, que Elías, que no sé qué. Elías era hombre también. Por eso Santiago nos enseña quién era Elías, para que dejemos de estar... Hay gente que idolatra, como los judíos cayeron en el mismo error de idolatrar a Moisés. Vino el Dios de Moisés y lo rechazaron y lo crucificaron, pero a Moisés sí lo abrazaron. Por eso Jesús les dijo, el día del juicio, lo que Él les enseñó lo va a condenar, porque Él escribió de mí. Amén. Yo tengo 7,000 que son santos todavía. Y tú dices que no hay ni uno, que solo tú has quedado. Es cierto que han derribado todos mis altares. Es cierto, tienes mucha razón. Que han matado a todos mis profetas. Es cierto. Que se han vuelto a los baales y que viene una apostasía. Es cierto. Pero lo que no es cierto es que solo tú estás. Eso sí no es cierto. Yo tengo un remanente. ¿Cuántos dicen amén? Tú que me estás viendo por televisión, Dios dice yo tengo un remanente que no se ha entregado al pecado. A su nombre, apláudale al Señor en esta hora. A su nombre, iglesia. Dile que está a su lado, ponga su confianza en Dios. Levántese, dígaselo fuerte, levántese. Porque Dios no le ha hecho nada. A su nombre. ¿Qué hay que hacer en tiempos de apostasía? No confiar en nadie, confiar en Dios. Usted me está escuchando predicar aquí y se predico sana doctrina. Dele gloria a Dios, ponga en práctica la palabra. Y si digo algo que no es verdad, pues déjelo ir por ahí, agarre lo bueno. Pero su confianza debe estar en Dios. Mayormente hoy. No, ya dijo una palabra de 1,000 que habló el pastor. Yo creo que habló 5,000. Una palabra de 5,000 que habló el pastor. Ya no vuelvo a esa iglesia. Y toda la predicación no la escucharon. Una palabra mal que dije yo. Pues mayormente un tartamudo como yo. Cada rato digo cosas que no son. Que tal vez no las digo porque las quiero decir, sino porque me traba la lengua. Ya me voy porque ese hombre dijo. Y toda la predicación el cabezón nunca la escuchó. Así hay gente en YouTube y en Facebook que me critican a mí por una palabra, pero toda la prédica no la han escuchado. Nomás escucharon que dije, ¡pah! Y luego maldito y que no sé qué, y empiezan a maldecir. ¿Y toda la predicación qué pasó? Por eso dice la Biblia, escudriñarlo. ¿Cuánto hay que escudriñar? ¿Pero qué tengo que hacer yo? Bendecirlos como Jesús dice, porque eso es lo que hace Dios. A toda la gente que ofende a Dios, Dios le sigue enviando el aire. Toda la gente que está murmurando y los demanda de Dios, Dios le sigue enviando la lluvia. Si yo fuera como yo, ya lo hubiera matado a todos. Pero Dios no es igual a nosotros. Por eso dice, aprendan a hacer a Él como Él es perfecto. A su nombre, a su nombre, a su nombre. El día del juicio nadie le va a presentar una excusa. Por eso solo se va a abrir el libro, no va a discutir con nadie.
solo va a abrir el libro. Y el que no se halló escrito fue lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde va a estar el diablo y todos sus demonios. Ya termino con esto. Entonces, si ya le escuchaste lo que tienes que hacer, entonces vamos al tercer paso, arrepentimiento. Versículo 7, 7:7 de Miqueas. Grábatelo, apúntalo y échatelo a la cartera. Miqueas 7:7. Mas yo a Jehová miraré. Alguien repite conmigo. Mas yo a Jehová miraré. En este tiempo de tanta falsedad, diga conmigo fuerte. Mas yo, vamos, dígalo. Mas yo a Jehová miraré. Esperaré al Dios de mi salvación. Él es que me va a salvar. El Dios mío me oirá. Hay gente que dice, pastor, no me escucha. Incluso yo no te puedo escuchar a ti. Pero eso no es ocasión para que te enfermes, para que empieces a maldecir. Mira a Dios que Él sí escucha. ¿Me estás escuchando, hermano? Él me oirá. Y aquellos que le gritan a uno, ¿dónde está tu Dios? El diablo y toda la demás gente. Tu enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí me levantaré. Aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él. Esto es lo que debe hacer todo cristiano que ha caído y toda persona que no es cristiana que me está viendo. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Reconocer que el problema es por nuestro pecado. Porque contra Él he pecado, hasta que Él juzgue mi causa, lo que David dijo, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Nadie puede decirle a Dios por qué hiciste eso, porque la respuesta la tiene Él mismo, por culpa nuestra. ¿Por qué permitiste que muriera mi mamá? ¿Por qué permitiste que muriera mi hijo tan pequeñito? ¿Por qué permitiste que mi papá que un hombre tan bueno, que un hombre que nunca le hacía daño a nadie, que no sé qué, que aquí, que allá, que por qué permitiste que me hicieran esto a mí? Gran cosa te crees. Volteate a ver a ti mismo y te darás cuenta que Dios no es culpable de nada. Amén, hermanos. ¿Cuántos están aquí? Hasta que Él juzgue mi causa y haga mi justicia. Oiga, Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, que es lo que va a pasar con todo crítico, con todo lengua larga. Lo mismo que el Señor le dijo a la iglesia a Filadelfia. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Porque se dicen ser judíos y no lo son, sino que son mentirosos. Y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo en las calles. Lo mismo que le decían a Jesús, se encomendó a Dios, sálvele si puede. ¿Lo salvó o no lo salvó? Al tercer día lo resucitó de los muertos. No lo salvó de la crucifixión, lo salvó de algo más fuerte todavía, la misma muerte. Apláudale en esta hora, Señor. Al tercer día lo levantó burlando la misma muerte. No es lo mismo un sufrimiento con el sufrimiento de la misma muerte. De allí lo levantó al tercer día. Versículo 18, 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? ¿Por qué, hermano? Diga fuerte esto conmigo. Porque se deleita en misericordia. A Dios le agrada. Es su mejor deleite perdonar al pecador. Es su mejor deleite pasar por alto cada ofensa que el pecador hace. Y le prefijó un método, un plan, un propósito para salvarlo. Y ese se llama Jesucristo nuestro Señor. A su nombre. 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros,
sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad, Jacob, y Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué linda palabra, dale un aplauso al Señor. Ese es el Dios que predicamos. Hay gente que con cualquier cosita se va de la iglesia y anda del timbo al tambo, decimos en mi país. Ahí anda de iglesia en iglesia, todos los días va a una iglesia, y al siguiente día a otra, y dice, no, están mal. Y va a otra y dice, también están mal. Y ahí lo va a encontrar el rapto buscando iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La iglesia muerta de Sardis, donde ya no se movía a Dios ni el Espíritu Santo por el pecado que habían cometido. Por su rebelión, etcétera, etcétera. Ahí habían unas almas que estaban vivas. Amén. No me congrego en esa iglesia porque está muerta y él es otro muerto. Quiere ver presencia de Dios a la iglesia que visita y él ni tan siquiera ora, ni tan siquiera se congrega, mucho menos lee la Biblia. Un muerto buscando iglesia viva. Y la iglesia Tiatira, una iglesia que toleraba las falsas doctrinas, como mayormente la mundanalidad, la depravación sexual y sensual, como muchas iglesias de hoy en día, que ya no hay respeto hacia Dios. Y cualquiera puede decir, yo me largo de esta iglesia porque no sirve, porque aquí está mal. Aún en esa iglesia había gente fiel a Dios. ¿Te lo compruebo? Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, oiga, ¿dónde estaban? En la iglesia mundana, donde estaba Jezabel. Porque hoy está Jezabel en muchas iglesias. ¿Me está escuchando? Pero dice el Señor, escuchen, tienen oídos. Ya le leí que habían gente viva en una iglesia muerta como en Sardis. Aquí en Tiatira, la iglesia donde estaba Jezabel. Dios dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Me está escuchando? Esta es una de las cosas que mucha gente no entiende hoy. Ellos quieren ver una iglesia súper perfecta, donde nadie anda pintado el pelo, donde nadie usa pantalón, donde nadie usa pintura en los labios, donde nadie usa aretes. Y si ven una hermana con aretes, aquí está el diablo y más diablos son ellos. Ellos piensan que ser santo es andar sin arete. Ellos piensan que ser aquí y ser allá. Una cosa le voy a decir, el pastor tiene que tener cuidado quién es la gente con la que está liderando. Pero ahí puede estar sentado el diablo. Y si usted viene a esta iglesia y ve al diablo ahí sentado, no significa que el diablo es parte de esta iglesia. ¿Tienen oído lo que dije? No significa que el diablo es parte de esta iglesia. El diablo puede estar sentado en esa silla y yo le predico, como cualquier hermano. Pero no significa que el diablo es miembro de esta iglesia. No significa que el diablo es líder de esta iglesia. No significa que el diablo predica en esta iglesia. ¿Me está escuchando? Es igual, ahí estaba Jezabel. Los hermanitos que estaban fieles al Señor miraban que acá había hermanas con minifalda, miraban que los jóvenes se casaban, se metían, tenían relaciones antes de casarse y estaban sirviendo. Miraban que los líderes tal vez ahí andaban compartiendo la mujer con otro y eran líderes, pero ahí habían hermanos que mantenían fieles al Señor. Y el Señor le dice que no han seguido esas prácticas del diablo, a los cuales ellos le llaman sabiduría, que no es otra cosa que el mismo corazón del diablo. Yo no les impondré otra carga. Retengan lo que tienen. ¿Qué tenían? Fidelidad a Dios. Ellos no vivían por lo que miraban en otro. Ellos no eran cristianos porque dependían del hermano carnudo, de la señora carnal que estaba ahí arriba.
Ellos dependían de Dios. Su mirada no la tenían en el pastor, la tenían en Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: vayan a la iglesia de los fariseos. Ustedes saben que son sepulcros blanqueados. Ustedes saben que son generación de víboras, demonios, disfrazados de predicadores. Pero ustedes vayan. Escuchen todo lo que dicen, siempre y cuando sea la palabra de Dios, porque ellos sí predicaban la ley. Ellos no predicaban una falsa doctrina, ellos predicaban la ley. El problema de ellos es que no vivían lo que predicaban. Te voy a poner un ejemplo, así de sencillo, y ya con esto termino. Si yo estoy predicando verdadera doctrina acá, y mi vida no es conforme a la doctrina que predico, ¿qué es más importante? Eso es lo que Jesús les dijo. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Jesús no le dijo a los discípulos: cuidado, se le acercan esos hijos del diablo. No. Ahora Pablo dice, y es que si hay un montón de cosas que la gente dice que la Biblia se contradice. Pablo dice: no te juntes con ninguno que llamándose hermano fuera el ladrón, fornicario, avaro, mentiroso. Con ese ni te juntes a comer. Esas cosas no contradicen lo que Jesús está diciendo. Juan dice: si alguno viene a vosotros con una doctrina diferente a la que yo he predicado, no lo reciban en casa. Eso no está contradiciendo lo que Jesús está diciendo. Ya dejé a unos en las nubes ahorita. Pónganse en pie, ya terminé mi mensaje. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios?